Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti, oh Dios, en esta hora. Señor, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para que tú, oh Dios, puedas abrir nuestro entendimiento y nuestra capacidad receptora, para que así, oh Dios, al abrir tu palabra, podamos entenderla, comprenderla y internalizarla, Señor, para así vivir conforme a las enseñanzas que tú nos das. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé esa capacidad, Señor, de poder entender y comprender. Pedimos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, de toda maldad, de todo aquello que puede impedir el libre fluir, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que todo pensamiento y todo precepto sea llevado, Señor, en obediencia a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, estábamos viendo la semana pasada el concepto de que si Dios es un ser moral, entonces reclama del hombre que está hecho a su imagen y semejanza que también sea un ser moral, ¿no? Bien, entonces en la separata que estuvimos viendo, cuando hablamos de su moralidad, acá está, ¿no? Habíamos dicho de que en Génesis 2:6, hablando aquí de su moralidad, ¿no? Empieza diciendo que en Génesis 2:16 y 17 dice, se puede apreciar una alusión a la cualidad del juicio moral con que Dios creó al hombre, ya que lo puso. Se puede apreciar, digamos, ahí se puede apreciar una alusión a la cualidad del juicio moral con que Dios creó al hombre, ya que lo puso en el huerto y le había un dilema moral, aunque también era espiritual. La moralidad es la capacidad de saber escoger entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Dios creó al hombre con la capacidad de hacer al hombre con una capacidad de que el hombre pueda distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Es una cualidad que no lo tiene ningún otro ser creado en la tierra, ningún animal tiene esa capacidad, solo el hombre tiene esa capacidad y por eso el hombre es responsable de todo lo que hace, es responsable de sus acciones porque el hombre tiene esa capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, de saber si obedece a Dios o desobedece a Dios, ¿no? Bien, dice, el hombre en su capacidad moral puede sentir y reconocer cuando ha obrado mal, no así los animales que no poseen esta cualidad humana. Gracias a esta cualidad, el hombre es capaz de hacer escogimientos buenos o malos, que repercuten en su conciencia haciéndole sentir culpable o inocente, según sea el caso. Esto hablamos que era la conciencia. Dice, cuando Adán y Eva fueron creados, tuvieron la prerrogativa de escoger entre el bien y el mal. Cuando escogieron obedecer a Dios, cuando escogieron desobedecer a Dios, llegaron a ser pecadores por medio de una decisión moral, también racional y espiritual. Su caída fue moral como espiritual. Moral porque fallaron en vivir de acuerdo al más alto conocimiento, y espiritual porque su acción rompió su relación y comunión con Dios. De modo, pues, que el hombre, por esta cualidad, es capaz de asumir la responsabilidad y la dirección moral de su vida. Bien, hasta ahí vimos que el hombre tiene esa cualidad moral. ¿Por qué tiene esa cualidad moral? Porque, como dice Génesis ahí, que cuando Dios lo hizo al hombre, a su imagen y semejanza, estampó en él una cualidad. Génesis 2, 17 y 18 dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esa imagen y semejanza de Dios son los atributos que Dios le da al hombre. Pero aquí hay que hacer una salvedad.
Hay atributos que son incomunicables. Estos son los atributos que son incomunicables. Y atributos que son comunicables. Entre los atributos incomunicables, por ejemplo, está la omnisciencia. ¿Qué es esto? Que Dios lo sabe todo. Ciencia, ¿no? La ciencia, que Dios lo sabe todo. Bien, ve. ¿Cuál es esto? Es omnipresente. Está haciendo un repaso. Sí, sí. Ok, tengo ahí. ¿Omnipresente qué cosa es? Que Dios está en todo lugar. Muy bien. Omnipotente. ¿Qué es esto? Que Dios todo lo puede. No hay nada que le impida a Dios lo que Él puede hacer, porque Él tiene todo el poder, ¿no? Y podemos seguir, pero vamos a poner acá etc. Ahora, ¿cuáles son los atributos comunicables? Esto es imposible que el hombre lo tenga. El hombre no sabe todo, el hombre no está en todo lugar y el hombre no tiene todo el poder. Esto solo lo tiene Dios, por eso es incomunicable. Pero hay otros atributos que Dios sí le ha estampado en el hombre cuando puso su imagen y semejanza. Por ejemplo, el amor. Es un atributo comunicable. Por eso que Dios manda al hombre a que ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor. O sea, Dios te manda. ¿Por qué te manda? Porque Él sabe que tú tienes esa cualidad de amar. Entonces, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Dios es amor, entonces Él ha estampado también en su imagen y semejanza el amor. Y por eso que Dios manda. El mandamiento es un mandato. Ordena que tú lo ames porque Él ha puesto esa cualidad en ti. Otro atributo que tiene Dios es que es santo. Es santo. Por eso que Dios manda a que seamos santos. Vimos el caso de la primera carta de Pedro que dice, así como aquel que os llamó es santo, ser vosotros también santo en toda. Hermanos, lo que han llegado recién es una antropología bíblica que es que el hombre es un ser moral. Bien. Entonces, en los atributos comunicables, Dios les ha dado al hombre ese atributo, ha compartido con el hombre el atributo del amor y es santo. Entonces, cuando Dios dice que es santo, Él exige a la persona que viene a Él que sea santo. Y el hombre puede, por eso le exige, le dice, tú puedes ser santo. Y el apóstol Pedro en su primera carta dice, así como aquel que os llamó es santo, ser vosotros también santo en toda vuestra manera de vivir. Porque el que dijo, sé santo porque yo soy santo. Entonces es un atributo que Dios ha puesto en el hombre y por eso Dios le exige que sea santo. Y rápidamente vamos al atributo que estamos estudiando, que es el atributo moral. Por eso dice, el hombre es un ser moral. Dios exige al hombre que viene a él que tenga una particularidad de moralidad, de una ética cristiana, de un comportamiento especial. ¿Por qué? Porque Dios es un ser moral. Y si Dios es un ser moral, entonces exige de la persona que deba ser un ser moral. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces dice, si Dios es un ser moral y el hombre está hecho a la imagen y semejanza, Dios espera que el hombre sea también un ser moral. Bien, la moralidad que Dios exige al hombre, que eso es lo que estamos estudiando, es que Dios se ha puesto en el hombre una cualidad que distingue todo eso que se llama conciencia.
La conciencia es una cualidad o una particularidad en el ser humano que le da esa facultad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no necesita todavía creer en Dios para darse cuenta que si algo está bien o si algo está mal. ¿Por qué? Porque tiene esa particularidad dada por Dios. Ahora, claro, que lo haga o no lo haga ya es independiente, pero tiene esa cualidad. Por eso es que aún los ateos que no creen en Dios saben que mentir es malo, matar es malo, robar es malo. Y por eso dentro de las legislaturas de esos pueblos que fueron, me acuerdo cuando estuvo el comunismo reinando en lo que era la URSS, ellos eran ateos. Pero sin embargo en su constitución tenían los mandamientos de Dios. Y decía ahí no matarás. Decía ahí no robarás. Aunque no tenían los primeros mandamientos, pero sí tenían los demás mandamientos que tenían que ver con la coexistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían una conciencia que los hacía distinguir que haciendo esto es malo y haciendo esto es bueno. Los incas, que nunca tuvieron el mensaje del Evangelio, sin embargo, se basaban en 3 leyes. ¿Cuál era? Amayuya, Amaqueya, Amayilla. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Ya, esos 3 leyes. Ahora, ¿cómo ellos llegaron a saber que mentir es malo? Si ellos nunca habían leído los 10 mandamientos. ¿Cómo sabían que robar es malo? Claro, por la conciencia. Y por eso es que esa conciencia en el hombre es un atributo que Dios lo ha puesto en él. ¿Por qué? Porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de él. Y esto es la conciencia. Y esto es lo que nos hace nosotros distinguir siempre en todo. Porque la conciencia vendría a ser como un semáforo, ¿no? Rojo. La conciencia es el semáforo. Cuando te pone el rojo, alto, no lo debes hacer. Amarillo, analiza si está bien o lo puede hacer o no. Y verde es hazlo porque está bien, ¿no? Entonces, esa es la conciencia. Ahora, yo puedo, así como uno que maneja, un chofer puede respetar o violentar el semáforo y de acuerdo a eso le viene un castigo. El hombre también puede pararse en lo rojo y no hacerlo, puede racionalizar en el amarillo y puede hacerlo en el verde si está bien. El hombre tiene esa facultad, que es la conciencia. Bien, ahora, cuando hablamos de moralidad, vamos a ver qué es moral. ¿Qué es moral? Bien, la Real Academia de la Lengua Española dice que la moral, esto lo voy a escribir, ¿qué es la moral? Lo voy a simplificar para no hacer muchos, a propósito de eso, yo hace muchos años compré este libro que se llama Bases de la Ética Cristiana. Realmente es un libro bueno, pero es muy tecnicista, hay mucho tecnicismo acá. Y es muy difícil porque habla de los filósofos, habla de la ética, habla de los preceptos y conceptos que a veces es muy difícil a nosotros que no hemos estudiado filosofía o gran parte de lo que es la lógica. Entonces, pero sí hay un concepto claro acá, ¿no? Que eso vamos a verlo más adelante. La moral es un conjunto de normas, según las normas que, es un conjunto de normas
que crea un pueblo o nación para convivir en sociedad. Ya, ahí lo he resumido eso. El concepto es más largo, no me va a alcanzar. Pero es que un pueblo o una nación crea un conjunto de normas para convivir en grupo, en sociedad. Porque si yo vivo solo no necesito ninguna norma. Pero si yo voy a vivir con otras personas, tengo que saber hasta qué punto yo puedo coexistir contigo. Y entonces yo tengo que poner una norma diciendo, oye, tú no entras a mi casa si no tienes mi permiso, ¿no? Tú no puedes tomar las cosas mías porque no te pertenece, ¿no? Tú no puedes abusar de otras personas porque eres más fuerte, no. Entonces eso es un conjunto de normas que se crean para poder coexistir y poder vivir. En nuestro caso, que somos una sociedad, una nación que se llama peruana, existe un reglamento, unas normas, unas leyes que se llama, ¿cómo se llama? Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú. Ahí están todas las normas y todos los reglamentos y todas las leyes que yo tengo que respetar, que yo tengo que cumplirlas para que no me sancionen, no me castiguen. Y esto tiene que ver directamente con el sistema en que yo vivo. Si alguien roba y yo lo denuncio, ¿qué le pasa? Refila y sale libre, ¿no? Pero según la norma debe pagar una condena, debe pagar porque ha transgredido una ley. Si alguien mata, también, ¿no? A no ser que sea en defensa propia, pero ya hay... Pero eso es así, para que tengan una idea. Es un conjunto de normas que crea un pueblo-nación para coexistir entre ellos. Ese es moral. Pero, entonces, si es así, cada nación, cada pueblo haría sus leyes a su manera. Y por eso es que nosotros podemos ver que para algunos pueblos lo que es bueno para nosotros es malo. O lo que para ellos es malo, para nosotros es bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque es un conjunto de leyes que cada pueblo, nación se sienta y dice, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de acuerdo a eso se decide. Pero no siempre todos los pueblos o naciones están de acuerdo. Pues. Entonces cada uno tiene una moral y tiene una ética, aunque particularmente por lo general está siempre no robes, no mientas, respeta, no hagas daño a nadie, trabaja, esfuérzate, todo eso está. Pero hay algunas otras normas que casi no son iguales, no son iguales. Y eso pues varía. Entonces para que eso tenga un estándar, y no estemos diciendo, bueno, en mi país hacen esto y por lo tanto yo aquí lo hago. Sí, por ejemplo, los árabes, que está permitido que ellos tengan todas las mujeres que puedan mantener, entonces vienen al Perú y dicen, yo soy árabe, así que yo puedo cogerme varias mujeres. No pueden eso, ¿por qué? Porque aquí es la ley diferente a tu pueblo. Si tú quieres tener 4 mujeres, pues andate para allá, ¿no? Porque acá no puedes esto. Acá no puedes. ¿Por qué? Porque acá existen otras leyes. Entonces, para conjeturar las normas, existe una ciencia que se llama ética.
La ética. ¿Qué es la ética? Es la ciencia que estudia, es una parte de la filosofía esto. Ya la ética es una parte de la filosofía. En Platón, por ejemplo, él lo difiere bien este concepto, la ética. La ética lo que hace es, de la norma, establecer el propósito de eso, que va más allá de lo que yo puedo tener como bueno o malo. Sino, la ética tiene que decir, ¿y por qué esto es bueno? ¿Y por qué esto es malo? Entonces, para que la ética pueda definir de una moralidad si es buena o mala, va a definir en el principio, primero, de respeto a la persona, o sea, al prójimo. Y segundo, el beneficio que hay entre ambos. El beneficio que hay entre ambos. Ahí se basa la ética. La moral puede decir, bueno, en mi país es así, pero yo lo hago así, o mi costumbre es así. Pero la ética que analiza ese concepto, entonces dice, ya está bien, tu país es así, ya. ¿Qué beneficio te ha traído a ti? ¿Cuál es el beneficio que me trae a mí? Entonces la ética va más allá simplemente de una forma antojadiza de crear una norma o una ley, ¿no? La ética estudia esa parte para definir en una forma conceptual más seria si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque a la final lo que queremos para coexistir y convivir es que todos seamos beneficiados, es que a todos nos vaya bien, es que a todos seamos respetados. Y eso se llama derecho. Y de ahí del derecho, ¿cómo se llama la carrera de derecho, Sabi? Ciencia política o abogacía. De ahí viene la palabra recto, rectitud, ¿no? Cuando hablamos derecho, no como la cola del chancho, ¿no? Llamamos derecho, dice. ¿Por qué? Porque el derecho es el respeto que nosotros los seres humanos tenemos que tener el uno con el otro para poder convivir, para poder coexistir. Si no hubiera normas, reglas, si no hubiera leyes, esto sería una jungla. Y cada uno haría lo que quiera, cada uno se comportaría como quiera, y cada uno pues se aprovecharía del uno al otro, ¿no? Eso lo llaman, digamos, un salvajismo, o también lo llamamos en el concepto propio de la semántica, sería el concepto propiamente de arbitrario. O sea, cada uno haría lo que le parece, cada uno haría como le cuesta, de una forma arbitraria, ¿no? Pero mientras existan leyes, existan normas, entonces yo tengo que encuadrarme en esa norma para así coexistir. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me hagan a mí lo que yo no quiero, lo que yo no debo hacerlo al otro. Mire, si no me equivoco, fue en el año 78. Sí, no más. Sí, casi 78. Yo tenía algo de 8 años por ahí. Y los policías se entraron en una huelga. Así como hacen huelga los mineros, ¿sí? Los policías entraron en una huelga. Ahora, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los responsables de que haya orden? Son los responsables de que se cumpla la ley, de que hacer cumplir la ley. ¿Quiénes son los responsables de guardar el orden? ¿Quiénes son los responsables de cuidar que se hagan todo eso? ¿Quiénes son? Los policías. Pero los policías se fueron en huelga. Y entonces no había autoridad. No había nadie que yo pudiera decir, señor policía, venga. No. ¿Sabes qué pasó? Hubo el mayor saqueo de la historia que hubo en el Perú. La gente salió en manada, rompía las casas
rompía la casa y sacaban su televisor. Era un desbarajuste total. Andaban la gente en patotas ahí y te podían agarrar y robar y no pasaba nada porque no había dónde recurrir o a quién decirle que respeten, porque no había los agentes que hagan cumplir la ley. Y yo recuerdo, y menos mal que yo estaba chibolo, si no también me hubiese metido ahí en ese tiempo estaba, no sé si se acuerda usted, Monterrey, Escala, Oesle. Oye, rompieron las puertas, ¿Usted también estuvo ahí, hermano? ¿Se acuerda usted o no, hermano? ¿Se acuerda usted o no? Oye, la gente se metía y chapaba así un montón de ropa y salía así. Otros salían con televisores, otros llevaban su carretita, salían con su refrigeradora. Hubo un desbarajuste total porque no había quien ponga orden, no había alguien que haga respetar la ley. No había. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay ley. Y si no hay ley, todo se vuelve una selva, un caos. Entonces es necesario tener normas, leyes, para que nosotros podamos coexistir en una sociedad. Por eso hay una Constitución del Perú que todos debemos leer y todos debemos respetar para conocer, primero respetar a los demás, pero también defender nuestros derechos. Porque así como yo tengo derechos, también tengo obligaciones. Así como yo pido respeto, yo también tengo que respetar, ¿no? Y esa es la carrera de derecho, ¿no? Por eso tú siempre buscas un abogado para que te defienda. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora nosotros es llevar esto, pero a la moralidad de la Biblia de Dios. Eso vamos a ver ahora. Bien, ¿hay preguntas? No sé si son inteligentes ustedes o yo no me dejo. Muy bien. Entonces ya vemos este punto. Bien. Pero antes de pasar esto, ahora, ¿qué está pasando en nuestra sociedad actual? O sea, en este siglo. El siglo del cientismo, el siglo de la tecnología, el siglo de los grandes avances científicos, el siglo de las grandes mentes iluminadas. ¿Qué está pasando ahora? Esa moral, esa ética, ahora está cayendo en esta palabra que es muy mal. Y esto es lo que va a traer las consecuencias futuras malas. Está cayendo en lo que llaman el relativismo. Sí, esto. ¿Por qué digo relativismo? Porque las leyes están siendo desvirtuadas de acuerdo a la conveniencia de ciertos grupos o de ciertos poderes. Y eso hace que mucha gente que hace lo malo quede libre o salga con la suya o se aproveche de los demás que no tienen esa capacidad de dinero o de gente apropiada para que los defienda. ¿Y qué hacen ellos? Explotan a los demás, abusan de los demás. Y cuando uno va a reclamar, te sacan ciertas normas y leyes que son relativistas y entonces tienes que soportar y aguantar eso. Ahí está el Congreso. Las leyes que ha dado para su propio beneficio de ellos. O sea, ahora un congresista o cualquier de alto rango roba, se compra casas, se compra haciendas, todo,
Y lo descubren y lo investigan, pero no pueden quitarle eso. No pueden quitarle eso. Pero si otros lo hacen. ¿No? Pero el raterito que va y te quita tu celular, eso lo meten ahí. Pero ellos no le pueden quitar. ¿Por qué? Porque es la ley que ya no. Y hay así una serie de cosas. Y entonces la moral y la ética se ha relativizado, y entonces lo que antes le parecía mal a la gente, ahora le parece bien. Antes era mal visto era los homosexuales. Ahora ya tienen derecho y no te pueden meter con ellos, porque si te denuncian te pueden meter preso por marginación o por hacer ese sectarismo. Yo me acuerdo antes que no podíamos los muchachos andar por la calle fumando. Los viejos agarraban, ¡oh! ¿Qué estás haciendo? Y ahora no, ahora tú le dices así a un muchacho, ¿y a ti qué te importa? Antes los marihuaneros por fumar los metían preso. Ahora no, ahora hay una ley que dice al consumidor no, sino al narcotraficante, a ese que mete el pedo, al que fuma, si es un consumidor no le puede hacer nada. No le puede hacer nada. ¿Y qué han hecho con esa ley? Se están relativizando. ¿Por qué? Y aquí entramos al plano bíblico. ¿Ya lo copiaron? ¿Eh? Bien, vamos a entrar entonces ahora al plano bíblico. Para que no exista relativismo, ni la gente se aproveche de la ignorancia de los demás o de la debilidad de los demás, entonces yo puedo hacer leyes a mi manera. Y yo puedo decir, para mí está bien esto. Y pero otro puede decir, no, pero para mí está bien esto. Entonces, frente a eso, ya no hay absoluto. Porque hay un dicho que dice, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende. Oye. Hermano, con lo que usted está diciendo, en Mateo 24:12 dice que la maldad aumentará en los últimos tiempos. Este es el relativismo, la maldad. Bueno, ese dicho dice así, ese refrán dice, nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que lo miras. ¿Por qué? Porque si yo me pongo un lente negro, todo lo voy a ver oscuro. Pues. Si yo me pongo un lente rojo, todo lo voy a ver rojo. Si yo me pongo un lente azul, pues todo lo voy a ver azul. Y para mí todo va a ser azul, el otro todo va a ser rojo, el otro todo va a ser negro. ¿Por qué? Porque todo depende del color con que yo miro las cosas. Entonces todo depende de lo que a mí me conviene, todo depende de lo que a mí me favorezca, todo conviene de lo que a mí me gusta y no me importa el resto porque el color de cristal con que estoy mirando es mi propia conveniencia. Y cada uno comienza a hacer y crear leyes a su propia conveniencia. Porque nada es verdad ni nada es mentira. Entonces ya no hay absoluto. Ya. Y eso es lo que está pasando en el mundo entero, porque las normas y leyes que aún la propia ONU da son leyes contrarias al ser humano, contrarias a esto. Como le decía la semana pasada, en algunos países ya el aborto es legalizado. Cualquier chica puede ir a un centro de salud y decir, ¿sabes qué? Quiero abortar. Y el médico tiene que hacerlo. Y está obligado a hacerlo, porque si lo denuncia, entonces está obrando mal. En otros países, por ejemplo, como China, como Marruecos, predicar el Evangelio es un crimen. Puede ir hasta 20, 25 años de cárcel por predicar el Evangelio. En otros países hasta te pueden matar. ¿Y qué mal estamos haciendo con eso? Pero existen esas leyes. ¿Por qué? Porque allá dice, para acá no se puede hacer eso, porque acá nosotros vemos de otra manera nuestra fe y nuestra religión.
Y entonces allí se crea un conflicto. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Por ejemplo, en Europa, en los países árabes, las mujeres son como seres de segunda clase. Tienen que andar tapadas, tienen que andar detrás del hombre. El hombre va adelante, la mujer tiene que ir 5 pasos, no puede ir más hacer 5 pasos. Yo ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y ahí ya estoy. Que no es tu caso, ¿no? Porque tú vas adelante y tu esposo va atrás siempre. Y yo le dije una vez a Manuel, oye, ¿por qué vas atrás tú? No, es que yo tengo que cuidarla. Bueno, buena salida. Ya. Hace muchos años atrás las mujeres también no podían estudiar, por ejemplo. Hasta el año 70, hasta el año 68 recién le dio el voto a las mujeres no podían votar. ¿Por qué? Decía, porque no saben nada, ¿y qué van a votar? Y así. Entonces, todas esas cosas son relativos de acuerdo a lo que me parece o lo que me conviene. Pero si yo quiero que haya, o sea, ¿quién rige todo eso? Porque cada uno va a ser su líder, cada nación va a ser su líder como da la gana. Cada persona va a creer en lo que le parece y le conviene. ¿Cuál es la ley absoluta? Entonces, para nosotros, la norma moral, las leyes más altas y de mayor valor es la ley de Dios. Si no existe una ley superior a la nuestra, entonces cada uno hace la ley a su manera. Entonces es esta ley, la que rige todas las demás leyes. ¿Por qué? Porque esta es la ley superior a todas. Esta es la ley superior a todas. Si no existe una ley superior a la del hombre, entonces cada hombre haría su ley a su manera. Y lo que a ti te parece bien, a mí me parece mal. Entonces, ¿qué cosa? Pero existe una ley superior al hombre, y sobre esa ley es la que los cristianos crearon la sociedad occidental, que ahora está siendo destruida y avasallada. Todo el concepto de leyes justas y rectas fueron creadas específicamente por los cristianos. Miren, Roma, que fue una de las que crearon las primeras repúblicas, ¿no? La República Romana, tenían sus leyes, constituciones, pero eran leyes hechas a su conveniencia. Por ejemplo, para esclavizar a un hombre, ¿qué tenían ellos que hacer? Deshumanizar al hombre. Entonces, el esclavo, ¿quién era el hombre en sí? Era solo el romano. Los demás no. Y entonces los demás eran instrumentos vocales, que en el latino, que eran instrumentos nada más, como un martillo, como una carreta, como algo, eso era. Y ellos podían usarlo como les da la gana, ¿por qué? Porque ellos son instrumentos vocales. Lo mismo hicieron los norteamericanos para esclavizar al negro. ¿Qué hicieron ellos con el negro para esclavizarlo? Porque ellos tenían una constitución. Y ellos dijeron, hombre esclavo no puede ser, porque Dios lo crea libre, entonces ¿cómo yo lo voy a esclavizar? Entonces no puede haber hombre esclavo. Entonces, si el negro es un hombre, entonces no puede esclavizarlo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le hicieron al mono, al hombre, al negro le hicieron es un mono. Era un talkie monkey. Era un mono que habla. Y como es un mono, entonces yo lo puedo esclavizar como un pajarito que lo meto en una jaula, ¿no? O como un animal que lo pongo en un cerco ahí para que no salga y lo tengo ahí.
Y entonces ellos dijeron, el negro es un tokimonki, es un mono que habla. Y como es un mono, entonces se puede esclavizar. Así hicieron la ley. Que lo mismo hizo Hitler. Él quiso hacer una raza superior y todo lo que no eran una raza árida, pues tenían que ser destruidos porque él quería hacer una raza especial y por eso que comenzó a matar a mucha gente. Los romanos, pero eran, cuando leo esa parte yo me quedo sorprendido, ¿no? Por ejemplo, a alguien le nacía un niño dado, un niño con defecto. Había una quebrada, no recuerdo el nombre ahí, y ahí lo tiraban y ahí venían los buitres y se lo comían. Si un niño, perdón, si nacía una niña y el hombre no quería ya tener una niña, entonces iba y lo tiraba allí. Lo tiraba ahí. Lo mismo que hacen los árabes, porque quieren más varones que nazcan. Claro, ¿por qué? Porque los varones les servía para la guerra, para esto, lo otro. Claro. Ahora, me has traído a la mente otra cosa también interesante, ¿no? Cuando las primeras sociedades comenzaron a poblarse, y eso está en la Biblia, hubo un hombre que se llamaba Lamec, y él dice, ¿yo por qué voy a tener una mujer nomás? Yo quiero tener dos y chapa dos mujeres, ¿no? Y dije, oye, ¿pero por qué tú vas a tener dos? Porque si no hay ley, yo hago mi ley. Entonces luego me dijeron, tú también dos, entonces yo tres. Y tú tienes, entonces yo cuatro. Empiezan así. Y dice, termina ese pasaje diciendo, y la tierra se llenó de maldad. Y no había ley y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Han visto ese pasaje? ¿O no? Miren, el último pasaje del libro de Jueces. Sí. Sí. Hola, el último pasaje que está en Jueces 21, 25. ¿Cómo termina ese pasaje? Así termina ese libro. La peor moralidad que el pueblo de Israel vivió. A ver, alguien lo lee por favor en voz alta. Amén. Yo le doy. Ya. En estos días no habrá rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí está. No había rey. O sea, no había autoridad. No había policía. No había jueces. No había nada. Y como no hay nada, entonces cada uno hace ¿qué? Lo que quiere. ¿Por qué? Porque dentro del hombre hay una perversión innata cuando Adán pecó, que el hombre siempre va a tender a hacer el mal, a hacer lo que le da la gana. Por eso es que necesitamos leyes, por eso es que necesitamos normas y mandamientos, porque si no, cada uno hace lo que le da la gana. Y esto se convertiría en una selva, en una jungla. Nos comeríamos unos a otros, imperaría la ley de más fuerte. Y eso es lo que pasaba en ese momento en el pueblo de Israel. No había autoridad y entonces cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero cuando hay una ley, o esos crean también su propia ley, pero hay una ley superior a todo, que es la ley de Dios. Y entonces esta ley debe regir todas las otras leyes que el ser humano tiene que tener. Y por eso es que Dios, que es un ser moral, exige del hombre que sea también un ser moral. Pero como el hombre se ha pervertido por causa del pecado, entonces Dios tiene que comenzar a darle nuevamente
las leyes, las normas y los principios con los cuales él tiene que vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Para que el hombre no haga sus propias leyes, sino que tenga un patrón y de ahí deviven todas las demás leyes. ¿Qué hizo Dios? Le dio los 10 mandamientos. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿Dios qué hace? Le da los 10 mandamientos. Diciendo, esta es la ley que todo hombre, que todo ser humano tiene que respetar y hacer. Y entonces, aquí hay 4 mandamientos y acá hay 6 mandamientos. Estos mandamientos, este mandamiento tiene que ver directamente con Dios. Y este mandamiento tiene que ver directamente con el hombre. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Ya. El segundo. No, dentro de los 10 mandamientos. No, estamos hablando primero, estos 4 tienen que ver directamente con Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero. Ese es el cuarto. O sea que por eso esto debe ser como el Padre Nuestro. Si ustedes le preguntan, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Qué le van a responder? O sea, que dice, ya ves, ustedes son unos dogmáticos, le han lavado el cerebro, porque ustedes ni saben siquiera. Ese es un problema que hay. Bueno, para que recuerden, vamos a Éxodo 20. Ay, caramba. Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. El primer mandamiento no está acá especificado porque está ya dentro de lo que es el versículo 3, cuando dice, no tendrás dioses ajenos a mí. Entonces quiere decir que amarás al Señor tu Dios porque es único, ¿no? Y entonces le va a decir también, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová fuerte y celoso. Cuidado, que estemos sacando de la vuelta a Dios, ¿no? Que visito la maldad de los padres a tercera, y que hago misericordia a... Entonces, aquí está enmarcado el primero y el segundo. El tercero dice, el 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano. No voy a tomar el nombre de Dios en vano, es el tercero. Y el cuarto es, que está en el versículo 9, o el versículo 8, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová Dios, ¿no? Hasta ahí los 4 mandamientos tienen que ver directamente con Dios. Amarás al Señor, no te harás imagen y semejanza, no tomarás el nombre de tu Dios en vano y guarda el día de reposo. Hasta ahí es con Dios. Pero ahora viene con el hombre. Y con el hombre empieza en el versículo 12. ¿Qué tiene que decir? Honra a tu padre y a tu madre para que te alaben en tu vida y en la tierra que Jehová Dios te da. O sea, ya eso tiene que ver ya no con Dios, sino con mis progenitores, con los que me dieron la vida, con los que me criaron. Tengo que amar y respetar a mi padre y a mi madre. El siguiente, que sería el séptimo, el sexto, no matarás. No matarás. Esto quiere decir que Dios respeta la vida de todos.
Porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita, y nadie tiene derecho de quitar la vida a otro, porque nadie es dueño de la vida de otra persona. Por eso es que no estamos contra el aborto, porque la mujer dice que ella es dueño de su cuerpo, y entonces yo si quiero sacarme este bulto porque es mío, no es de ella eso. Es un ser que está naciendo y que tiene todas unas facultades personales distintas incluso al de ella. Y si él lo aborta, lo está matando. Es un asesinato eso. Y Dios dice, no hagas eso. Ni nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Porque Él da la vida y Él es el único que lo puede quitar. Y por eso Él da una de sus leyes, dice, no matarás. No matarás. La otra ley dice, no hurtarás. El 14 dice no adulterio, el 15 no hurtarás. Puedes matarás, no adulterarás. Ah, sí, perdón. No cometerás adulterio. Esta es otra ley también que Dios es bien específico al decirle. ¿Por qué? Porque esto atenta directamente con el más alto concepto que Dios ha creado para que el hombre se desarrolle, y que es la familia. Es el matrimonio. Cuando dos personas se casan, cuando dos personas se unen, lo que están haciendo es formar una familia. Y esa familia es lo que Dios bendice. Y ese fue lo que le dijo al hombre cuando le dijo, multiplícate, procrea y crece. Y Dios bendice eso. Entonces cuando un hombre y una mujer se casan, no cuando se rejuntan, no cuando hay servinacuy, eso es lo que Dios bendice. Ahora, si alguien rompe eso, alguien destruye eso, entonces está destruyendo el concepto más alto que Dios dio para que el hombre pueda coexistir y convivir, que es la familia. Si se destruyen las familias, entonces las sociedades se destruyen, porque la sociedad es el conjunto. ¿Qué es una sociedad? Es un conjunto de familias. Y cuando las familias son fuertes, cuando la familia está bien constituida, entonces vamos a tener una sociedad firme, fuerte y progresista. Si la familia es destruida, si las familias son atacadas, entonces vamos a tener una sociedad pervertida, enclenque y frágil de romper. Y eso es lo que están haciendo estos conceptos nuevos, destruir la familia. Y el diablo está empecinado en eso. Miren que esto es tan interesante que cuando Dios pone una analogía entre el pueblo de Israel y Dios, lo relaciona con el esposo y la esposa. Igual, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo habla de la iglesia, y Él, ¿cómo lo relaciona? Claro, lo relaciona con... La Biblia habla, por ejemplo, de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Y qué va a pasar? Se va a casar, claro. Va a haber un matrimonio en el cielo. Por eso se llama la boda del Cordero. ¿Y por qué él pone ese ejemplo? Porque el matrimonio es el vínculo que une a dos personas en un ligamento tan fuerte que hace que eso se constituya en algo fuerte. Y eso Dios bendice. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, habla sobre ese tema. Somos nosotros, la iglesia es la esposa,
la novia. Y Jesucristo vendría a ser el esposo, ¿no? Y pone Jesucristo también una parábola de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes, ¿no? Que están esperando al novio. Y entonces dice, así deben ustedes velar. Entonces, ¿qué es lo que perjudica esto? Es el adulterio. Es el adulterio. Porque el adulterio rompe este principio. Porque la Biblia dice, cuando dos personas se casan, se unen, ya no son dos, sino uno. Hay un pegamento ahí. Pero el adulterio, ¿qué hace? Por eso Dios, para que exista una sociedad buena, para que haya una sociedad fuerte, para que haya una iglesia fuerte, no tiene que haber adulterio. No tiene que haber adulterio. Por eso dice Dios, no cometerás adulterio. Bien, el otro mandamiento dice, no hurtarás. Ahora, aquí quiero que piensen un poco. ¿Qué diferencia hay entre robar y hurtar? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué piensan? A ver, dime, hermano. Robar es cuando tú cancelas una cosa, por ejemplo, está en la cartera y no te das cuenta de eso. Tú estás caminando por la calle, te sacas el celular y se roba. Y hurtar es cuando estás en el bus y alguien te abre el celular porque te des cuenta. Claro, que te des cuenta. Eso es hurtar. Muy bien, hermano, muy bien. Estás en mi clase, tú la vez pasada, sí me acuerdo. Claro. La diferencia es eso. Hurtar, no, perdón, robar es con violencia. Te arrebato, te pongo una pistola, te arrancho, te quito a la fuerza. Eso es robar. Pero hurtar es robarte, pero sin que tú te des cuenta. Claro. Yo recuerdo a mi mamá pobrecita, claro, me tenía su cartera y lo llevaba así, y alguien ha venido y con un gilet le ha cortado ahí y ha metido la mía, ha sacado su monedero. No me di cuenta, le va a pagar y... ¿Cuántas veces nos han robado sin que nos demos cuenta? Los celulares, por ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde? Hurto. Ahora, ¿por qué la Biblia usa hurto y no usa robo? No, pero ¿por qué usa la Biblia no hurtarás? Porque mira, en todas las versiones que he visto, acá tengo 4 versiones, 1, 2, 3, 4. Solo la NBI utiliza el concepto semántico. El concepto semántico, que es no te apropiarás de ningún bien que no sea tuyo, porque es ilícito. Esa es la semántica. Entonces, el hurtar, en el concepto, por eso la Biblia me gusta, porque no te da simplemente la palabra, sino el concepto de lo que es la semántica de la palabra. Y que enmarca mucho más allá de lo que yo pueda creer que es robar. Es robar o hurtar, es en el concepto firme de la palabra, es apropiarse de algo que no es tuyo, sea de cualquier forma, sea de cualquier manera. Si tú te has apropiado algo que no es tuyo, has robado. Por ejemplo, ¿cuántos libros yo he prestado y no me lo han devuelto?
¿Cuántas cosas has prestado tú y no te las han devuelto? No lo mire. Eso, oye, yo no te he robado, tú me has prestado, pero te has apropiado, es un ratero. ¿Por qué? Porque el concepto de la semántica es apropiarse de algo que no es tuyo. Eso es. No necesito simplemente arrancharte, violentarte o ponerte una pistola. El hecho de que yo me apropié, sea de una manera, o sea que si tú no te has dado cuenta, eso es robo y eso está mal delante de Dios. Las estafas, por ejemplo, no te han puesto una pistola, no te han arranchado, ¿no? Te engañaron y se aprovecharon de tu inocencia y te quitaron tu casa, tu carro, tu dinero, te lo quitaron. Me contó y firma y todo. Ahora ellos van a la corte y el abogado dice, pero yo no lo he robado. Han hecho un trato entre ellos, ¿no? Y a veces hasta se la libran, mira. Se la libran de todo eso. Pero la Biblia dice, no, si tú te has apropiado algo que no es tuyo, sea de cualquier manera, eres un ladrón, eres un ratero. Y los rateros no entrarán al reino de los cielos. ¿Se da cuenta la magnitud de esta palabrita a que no diga esto? Por eso es que cuando la Biblia habla del diablo, dice, el ladrón no vino sino a tres cosas. ¿Cuáles son? Hurtar. Hurtar no dice robar. El ladrón dice no vino sino a hurtar, matar y destruir. ¿Por qué dice hurtar? Porque el diablo es tan astuto que tú no te das cuenta que él te está robando. Los drogadictos no se dan cuenta que el diablo le está robando su vida al ellos ingerir la droga. El adúltero no se da cuenta que el diablo lo está utilizando y que está robándole la felicidad de su matrimonio y de su vínculo. Y él no se da cuenta. Él cree que es libre, que hace lo que quiere, que es un vivo. Pero el diablo lo está utilizando y le está robando su felicidad, le está robando su vida, le está robando su familia, le está robando sus hijos. Y ellos ni cuenta se dan, ellos creen que están libres. Por eso dice la Biblia que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, eso es una semántica muy amplia. Bien, y la otra, vamos rápido porque ya me acerco al final ya. No hablarás contra tu prójimo, o sea, cuidado, acá viene el chisme. Acá viene el hablar mal de la otra persona, o el de levantar falsos testimonios, o el de estar hablando por ahí de cosas que no deberías hablar. Miren, hermano, si hay algo que ha destruido amistades, familias, se ha destruido, es el chisme, hermano. Aún en la propia iglesia existe eso. Los chismes. Y yo haría una pregunta, ¿quién es más chismoso, el hombre o la mujer? A ver, María, tú que eres... María sí es árbitro, que ella ni tira para uno para otro. ¿Quién es más chismoso? ¿Quién es más chismoso, el hombre o la mujer? Ya, ahorita vamos a ver un concepto acá esto, ¿ya? Bien, y el último, que es el 17, que este también es otro concepto, que aunque nunca lo mostramos, que aunque esto está considerado dentro de los pecados diplomáticos, este concepto que vamos a ver ahorita está dentro de los pecados diplomáticos. Este es un pecado diplomático, porque no se ve, pero existe. No, vamos a ver, es el 17. Dice, no codiciarás
la mujer de tu prójimo, ni codiciarás la mujer, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí entra una cosa, aquí entra, por ejemplo, la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? ¿Cómo? Querer tener lo que no tiene. No. No. El concepto semántico de la envidia. Claro, en el fondo está eso. Pero el concepto semántico de la palabra envidia, la palabra envidia, claro, es algo, por eso yo digo que es diplomático porque está dentro, ya, pero ¿por qué yo siento envidia? ¿Por qué sentimos envidia? Porque no lo tengo. Porque exactamente, tengo envidia porque yo no tengo lo que esa persona tiene y entonces yo le tengo cólera, desprecio. Eso es envidia. La envidia no es solo que dice, yo no tuve eso. A veces mi hermana me manda un indirecto y dice, cuando ve ahí eso, ¿no? Yo quisiera un helado. Ya me están mandando. Y las esposas no hacen eso, las esposas con su esposo dicen, yo quisiera ese vestido. Y yo también digo, pero tú trabajas. Bueno, la envidia es la ira, es la cólera que yo tengo contra la otra persona, claro, en lo interno, que yo tengo contra la persona porque él ha conseguido lo que yo no he podido conseguir, porque ella tiene lo que yo no tengo. Y entonces, como yo no tengo lo que ella tiene, ni he conseguido lo que ella ha conseguido, entonces yo tengo cólera. Eso es la envidia. No es solo el desear lo que la otra persona tiene, sino es más que eso. Incluso eso podríamos llamar el concepto de aborrecer a la otra persona. ¿Por qué? Porque yo no tengo lo que ella tiene. Y ahí, ¿sabes qué empieza? Las rivalidades. Las rivalidades. Las competencias. Las competencias. Pero ¿sabes qué? La persona que te tiene envidia nunca te va a decir yo tengo cólera, no te va a decir así. Yo te odio, no te va a decir así. La cara bonita. Doble cara. ¿Ah? Claro, te va a decir, ay, qué bonito. Claro, o sea, siempre va a mostrar una faceta bien, incluso hasta te va a felicitar, pero por dentro le hierve la sangre, le hierve la cólera de que tú tengas, ¿no? Mire, novelas peores. Sí, ahí está. Ya se vendió. ¿Ah? ¿Qué culpa tiene Falmagul? Ahí está. Envidia. Si una chica es más bonita que la otra, ya le tienen envidia. Si tiene algo que el otro no tiene, tienen envidia. No, para que vean ustedes que este es un concepto amplio y la Biblia, mira, no te muestra, sino que termina con una frase que dice, ni cosa alguna. O sea, no te va a poner una lista, pero no le envíes su carro, no le envíes su zapato, no, ni cosa alguna dice, punto.
Eso te está diciendo que no hay nada que tú debas envidiar de tu hermano o de tu prójimo, porque estás pecando contra la ley de Dios. No hay nada que pueda eso rebatirse eso. No hay nada ya, no hay ningún concepto que te pueda rebatir aquí. Y este concepto es tan amplio que saca del hombre primero su egoísmo, ¿ya? Su egoísmo. Saca del fondo su ira hacia la otra persona que logró lo que tú no lograste. Saca el rencor y aborrece a la otra persona. O sea, saca del fondo de su corazón las más perversiones del ser humano que tiene adentro. Y por eso Dios dice, no codiciarás. No codiciarás. Miren, hay un coordinador general allá del área donde yo trabajo, que es un médico, es muy respetable, muy buen médico. Pero un día se compró un carro Lexus. Es un carro que está valorizado casi en 50,000, 60,000 dólares, vale más que un departamento ese carro. Lexus es una marca así. Y algunos comenzaron a decir, ¿qué estará robando? ¿Qué negocios turbios estará? ¿Qué negocios turbios? ¿Qué estará ahí metiendo la mano? Porque los demás pues tenían un Nissan, un Toyota, ¿no? De 20,000 dólares, 25,000 pesos, y se hubieran unos 50,000, ¿no? Y un día, conversando con el doctor, me dice, sí, yo sé que están hablando de ellos, pero no saben cómo yo he tenido que ahorrar y cómo yo he tenido que endeudarme con el banco para poder comprar este carro, ¿no? Yo estoy endeudado, me dice él, estoy endeudado por 10 años. Pero me quería comprar porque me gusta, que quiero hacerlo. Pero la gente dice, no, ¿qué estará robando ahí, no? ¿Qué negocios turbios estará, no? Dice, que la lengua de la víbora. Y no pensamos así nosotros a veces. No, para mí yo le no, también les digo, hermano, Dios te ha bendecido, hermano. ¿Esto qué hace? Divide. Esto rompe. Esto destruye. Entre hermanos, entre amigos, entre familias. Y esto hace que las sociedades se vuelvan más bien unas sociedades perversas y egoístas. Y que no te ayudo. Y que no te estiro la mano. Y que yo puedo pisarte a ti si yo quiero subir más arriba, no me importa pisarte a ti. O como decía Dostoyevsky, no me importa crear mi felicidad sobre la infelicidad de los demás. Eso hace esto. Y mire que tan profundo es esto. Un día voy a predicar esto. Es tan profundo esto, hermano, que hasta ministerios evangélicos se han destruido por envidia. Porque a ese pastor le da mejor que al otro. Porque esa iglesia es más grande que la mía. Y entonces comienzo a hablar mal, comienzo a tratar de perjudicar la imagen, la honra de otras personas por la envidia. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Sí, ¿no? ¿Y no hemos hecho eso nosotros? No, nosotros somos santos. Nosotros no ocurre eso, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Estas dos tablas de la ley lo resumió en dos. ¿Y qué puso como ligamento? El amor. El amor, correcto. Entonces, él dice acá, nuestro Señor Jesucristo dijo, el amor. Si tú amas a Dios,
Entonces no vas a adorar a otros dioses. Si tú amas a Dios, no vas a tomar su nombre de Dios en vano, lo vas a respetar. Si tú amas a Dios, no vas a adorar otros dioses. Si tú amas a Dios, vas a guardar su día de reposo. Bueno, en el caso nuestro es domingo. Y si hay ese amor, entonces ya no necesito cumplir esto, simplemente amarlo. Y por amor no voy a hacer nada de esto. Igual con el prójimo. Si yo amo al prójimo, yo voy a amar a mi padre y a mi madre, que son mis progenitores. Si yo amo a mi prójimo, no me voy a aprovechar, ni lo voy a robar, ni lo voy a gustar. Si yo amo a mi esposa, a mi familia, quiero también, no voy a adulterar, no voy a cometer actos impuros o inmundos. Si yo amo a mi prójimo, no voy a mentir, no voy a chismosear, no voy a hablar mal. Y si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar nada de él. Más bien voy a decir, hermano, Dios te ha bendecido. Y me alegro de que Dios te haya bendecido. Y me alegro que te vaya bien. Porque ¿qué es lo que nosotros decimos cuando nos saludamos? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué significa Dios te bendiga? Que te vaya bien, que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te prospere. Eso, cuando nosotros decimos Dios te bendiga, estamos diciendo todo eso. Pero cuando te compraste es algo que yo no he podido comprar. Cuando tienes, a ver, cuando tienes una chica que yo no tengo. Pero si yo amo, no voy a hacer eso. Entonces, por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y el segundo es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso, como a ti mismo, está enmarcado ahí la regla de oro. ¿Qué es la regla de oro? No hagas a otro lo que no quieren que hagan contigo. Ahora, esto es la ley real. Esto es la ley real. Y eso lo vamos a encontrar en Santiago, ¿no? Entonces, esto es el parámetro. Esto es el parámetro. Como decía yo, esa ley es el parámetro o el patrón donde se tiene que hacer todas las demás leyes. Para que no haya esto. Para que no exista relativismo, para que no haya este relativismo y cada uno haga su ley a su manera, cada uno haga su norma a su manera, cada uno haga lo que quiere, entonces hay una ley superior que es la ley de Dios. Y sobre esta ley de Dios se tiene que legislar todas las otras leyes. Porque este es el patrón. Este es el patrón. Le pongo un ejemplo. Nosotros conocemos el metro, ¿no? Bien. Luego de repente un vivo se manda a hacer un metro, pero que ya no tenga un metro, sino que tenga 95. Y está robando 5. Pero tú lo ves, ahí está del 1 al 100, ¿no? Un metro, ¿ves? Un metro de 100 centímetros. 1000 milímetros. Pero este vivo hace ahí, lo achica cada esto y hace que 95 sea un metro. Como hacen sus caseras en el mercado. En el peso. ¿Ya? Pero tú ves ahí, márcate 1 kilo. Marca 1 kilo ahí, ¿no? Pero tú vas a otra balanza y pesas menos. ¿Qué han hecho eso? Ahora bien, pero este puede decir, pero mi balanza yo le compré y así marca. El otro puede decir, oye, el metro, yo he comprado este metro y así marca. ¿Y yo dónde voy a decir, no, está mal, esto está bien? ¿Quién tiene la última palabra? Decir, no, este es el verdadero y este no es el verdadero. No. ¿Quién? A ver. O sea, si compras algo defectuoso, asumes de que está mal, pues el sistema internacional lo mide, porque es donde no varía. No, pero ¿quién tiene ese patrón?
¿Eso nos han enseñado en el colegio o no? ¿O soy más antiguo que ya no me enseñan eso a ustedes? Para que sepan ustedes, porque yo me acuerdo desde cuando estaba yo en secundaria. Miren, en Francia existe. Porque ¿qué hicieron ellos para decir que 100 centímetros es un metro y 100 milímetros es un metro? ¿Quién fue el que dijo esto es así y así tiene que establecerse a nivel mundial? ¿Quién? ¿Me dan cuenta? Hay muchas cosas que hacemos y afirmamos y decimos y no sabemos de dónde. Bien. En el siglo, antes ustedes saben, la Biblia dice por codo, ¿no? Ya, uno por codo. Ya, pero si mi brazo era más largo. a ver, tira tu brazo, a ver. A ver, pues mira, a ver, una mano casi le digo. Entonces, si tú me compras a mí, yo voy a medir con tu mano, ¿no? Pero si yo te compro a ti, yo voy a medir con mi mano. Es un codo. Ya, bueno. Entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos establecer un patrón que no sea beneficio para ti ni para ti, sino que sea algo justo? Entonces, en Francia se reunieron unos grandes hombres y dijeron, bueno, tenemos que hacer un patrón. Y ese patrón se llamó metro. Y ellos dijeron, metro va a tener esta dimensión. Y entonces mandaron a hacer de un material que con el calor no se agrande ni con el frío se achique. Es un material especial para que ese sea el patrón. Y de ahí todos van a tener que sacar el metro, todo. Y todos los países entonces tienen que medir su metro y ver así, ah, ya, este es un metro. Y van a su país y dice, este es el metro. Porque existe ya un patrón, pues. Y de ahí todo, igual es con el litro. Igual es con todas las medidas. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos no utilizan como nosotros los centímetros, ellos utilizan pulgadas. ¿Pero qué es una pulgada? 2.5, pues, ¿no? Y así, pero existe un patrón. Y todos esos patrones están en Francia. Francia es el que tiene todos esos patrones que alguien quiere saber si me están estafando o no. Entonces llamo a Francia y le digo, mándame la foto o mándame la dimensión total para yo medir si me están. ¿Por qué? Porque vivo puede ser que lo cambien, pues no puedan achicarlo. Porque existe un patrón. Ahora, ¿cuál es el patrón de la ética y la moral que el hombre debe seguir? Es la ley de Dios. Si no hay un patrón que rija la moral y la ética del hombre, entonces se hace un relativismo y cada uno hace su ley a su manera, cada uno va a hacer su ética a su manera. Pero existe una norma muy alta, de la cual todas las otras leyes tienen que derivar de ahí. Por eso cuando no hay Dios, como dijo Dostoyevsky, podemos hacer lo que queramos. Si no hay Dios, haz lo que quieras. Porque cada uno va a hacer lo que le da la gana. Porque yo tengo mi patrón, tú tienes tu patrón, tú tienes... Bueno, él tiene su patrona, pero van a tener que de ahí derivar todo. ¿No? Ahora, ¿cuál es el nivel y el patrón y los valores más altos? Digamos, ¿cómo vamos acá? Que el cristianismo ha aportado a la sociedad occidental para que sea una sociedad más justa, para que sea una sociedad más derecha, para que sea una sociedad donde no haya explotación, donde no haya desigualdad. ¿Cuál es el patrón que el cristianismo aportó cuando entró a la sociedad y cambió todas esas estructuras y valores antihumanas a veces? Eso es esto, hermano.
Es decir, la constitución del reino de Dios. La constitución del reino de Dios es el sermón que nuestro Señor Jesucristo dio en el monte hace más de 21 siglos y que sigue vigente, y que si todo pueblo, toda nación respetaría esto, todo pueblo, toda nación cumpliría esto, hermano, no habría guerras, no habría explotación, no habría desigualdad, no había nada que pueda al hombre afectarlo, sino más bien todos viviríamos en una hermandad. Lamentablemente, hermano, como me dijo un ateo, esto es una utopía. ¿Qué es una utopía? No es una discoteca. Muy ideal. Algo ideal. Es un ideal inalcanzable. Esa es una utopía. Es un ideal que es imposible de alcanzar. Pero es imposible de alcanzar. Mire, este es un libro que fue escrito en el año 1997, este es el siglo pasado. Fue escrito por John Stott. ¿Ya? Este es pirateado, porque no hay, allá no hay. Pues. ¿Cómo se llama? Contracultura. Contracultura cristiana. John Stott, sí. Estaba buscando, no había. Entonces, como Quique tenía uno de Quique Paucar, sí, por eso acá me puso la dedicatoria. Le mandó a sacar copia y bueno, tengo este libro, porque yo quería este libro. Y como él sabía que yo no le iba a devolver, entonces dijo, no, mejor te saco una copia. Sí, porque él dijo, yo no presto ya porque no devuelve. Contra cultura cristiana es que tengo yo ir contra la cultura, contra aquello que el hombre ha hecho para su beneficio, para la explotación o para su aprovechamiento, creando un caos, creando una desigualdad, creando una especie de explotación del hombre por el hombre. John Stott dice, y por favor, si pueden, lean en su casa todo el Sermón del Monte, pero John Stott lo resume de una manera magistral. Él dice primero, cuando él empieza el Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 de Mateo, así, Mateo 5, hasta el versículo, 7, hasta el capítulo 7, mejor dicho, versículo, el capítulo, hasta el capítulo 7 está todo el Sermón del Monte. Y él dice que la primera bienaventuranza es sobre el carácter del hombre. Son 9 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que piden justicia, bienaventurados los que limpian el corazón. Y todas esas bienaventuranzas es el carácter del hombre. O sea, ¿cómo debe ser el hombre? Pero la otra parte, él dice la influencia del cristiano, porque Jesucristo va a decir después, vosotros sois la sal de la tierra y la luz. O sea, cuando tu carácter es formado, cuando tu carácter es hecho por el Espíritu Santo, entonces tú vas a reflejar una sal y una luz hacia el mundo. Pero como estamos en el proceso de crecimiento, entonces él va a poner la otra parte que viene del versículo, desde el versículo 17 hacia adelante, dice la justicia del cristiano. O sea, yo tengo que ser una persona justa. O sea, el cristiano no puede por ninguna manera actuar injustamente porque estaría violentando la ley y las normas de Dios y estaría creando un caos y un desconcierto en el medio que él se encuentra contra su propio prójimo. Mejor vamos a esto, a internalizarlo en la Biblia, ¿no? Vamos a Mateo capítulo 5 y ahí le voy a ir explicando mejor, para que cuando lo lean ustedes ya tengan una idea más clara, ¿no? Bien, según John Stott, que él ha hecho el análisis de esto, dice así, desde el versículo 3, 5, Mateo capítulo 5. No dijo 17. No, Mateo capítulo 5.
Ya. Mateo capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el capítulo 12, está hablando del carácter cristiano, de lo que es un cristiano por dentro, ¿no? Ahora, del versículo 13 hasta el versículo 16, está hablando de lo que es la influencia del cristiano. Entonces va a hablar ahí la sal y la luz. En el versículo 13 empieza con, vamos a ver los títulos para que ustedes lo puedan ver. En el versículo 13, ¿qué dice? Soy la sal. El 14 dice la luz, ¿no? Entonces, esto es la influencia que tiene el cristiano en la sociedad. Yo soy sal y yo soy luz. Del versículo 17 hacia adelante dice Jesús y la ley. Esto es la justicia. Pero la justicia, para que entendamos mejor el concepto justicia, no es que yo haga mi justicia lo que a mí me parece, que yo haga la justicia lo que yo creo que puede ser justicia. No, la justicia es el cumplimiento de la ley. Porque si yo cumplo la ley, yo estoy actuando entonces justamente, porque las leyes de Dios son justas. Y si la ley de Dios es justa y yo actúo conforme a la ley de Dios, entonces yo estoy actuando con justicia. Ese es ser justo. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo crea, no es lo que la sociedad o las buenas costumbres me influyan. Antes en el colegio había un libro que parecía una Biblia que se llamaba El Manual de Carreño. ¿Se acuerdan? ¿Qué se debe acordar, hermano? El Manual de Carreño. Y ahí estaban todo como uno debe hablar, lo que nos enseñan, saluda, di gracias, permiso, ¿no? Los modales, todo eso, ¿no? Cómo se debe comer, cómo se debe sentar, pero también había, por ejemplo, el respeto que hay a los mayores, no interrumpir cuando alguien está hablando, ¿no? Cómo uno debe sentarse, todas esas cosas se enseñaba el Manual de Carreño. Lamentablemente ya no existe eso. Después salió OVE en los colegios, ¿no? Orientación del educando. Ahora ya no existe eso ya. Ahora solo enseñan matemáticas, letras, ciencia. ¿Por qué? Porque eso es lo único que te va a dar plata, dice. Pero no saben que son un burro con plata van a hacer. Bien, entonces la justicia de Dios, o la justicia que yo tengo que obrar, es conforme a la ley de Dios, porque la ley de Dios son justas, y yo al hacer la ley de Dios y respetar la ley de Dios, entonces voy a obrar con justicia. Eso está desde el versículo 17 hasta el versículo 48. Entonces ahí va a hablar de la ley, va a hablar de la ira, del adulterio, va a hablar del divorcio, va a hablar de Jesús y los juramentos, y va a terminar en el amor va a terminar en el 48, que termina el amor hacia los enemigos. Ahí va a terminar. La otra vertiente que habla es de la piedad del cristiano. La piedad, o sea, mi vida frente a Dios, mi vida en mi relación con Dios. Y entonces va a hablar del capítulo 6, cuando habla de Jesús y las limosnas, cómo yo debo dar, cómo yo debo ministrar mis bienes, ¿no? Va a hablar ahí de la limosna. Después va a hablar Jesús y la oración, cómo yo debo orar, cómo yo debo comportarme delante de algo que yo hago. Dicen, no, cuando ores no seas como los hipócritas que gritan, que hablan, ¿no? No, métete a tu aposento y ahí en secreto, y Dios verá tu oración en secreto y te recompensará en público. Igual va a hablar cuando tú haces un bien, ¿no? Cuando tú des tu diezmo, no saques el dinero y vayas así al... Miren, 100 soles. No, cuidado, dice, no hagas eso porque solo vas a recibir la recompensa de los hombres, pero no de Dios. Va a seguir después él con el ayuno, cómo debes ayunar. Después, hasta ahí, por ejemplo, ya, y en el 19 para adelante ya va a hablar de el cristiano y su ambición.
Y entonces va a decir en el 19, versículo 19 del capítulo 6, dice, no hagáis tesoros en la tierra. Y va a hablar ahí del dinero. Después el 22 va a hablar, dice, la lámpara del cuerpo. Este es un mensaje, pero cuidado, tus ojos. ¿Qué ves cuando me miras a los ojos? A veces no hay chicos que dicen, ay, qué bonito tus ojos. Y todo viroleado así, pero dicen, ay, qué bonito tus ojos. Sí. Lo que estaba diciendo, lo que estaba haciendo comentario la vez pasada, que van a escanear en los ojos, ya llegó. Sí. El sol está por 20 soles, pagan para escanearte tu ojo. Sí, en el mercado está. Pero ya ahorita están acá en Caraballo. Sí. Tengan cuidado porque ¿por qué están haciendo eso? ¿Saben o no? ¿Por qué están haciendo eso? No es nada religioso. No es nada religioso. Ahí está. ¿Saben por qué están sacando los ojos? Sacando los ojos, digo, ¿por qué? Escaneando. Bueno, ya. Sí, pero ya está bien, pero no me quiero seguir el tema porque esto es algo muy... Hay que tener cuidado, sí, cuando la Biblia habla aquí del ojo, dice que el ojo es la ventana del alma. O sea que si yo te miro los ojos, ¿puedo ver tu alma? Parecería que así fuera, ¿no? No, es la ventana del alma porque es el alma que mira por el ojo. O sea, tu ser interior mira por el ojo. Y de acuerdo a lo que tú miras, tu alma se va a deleitar. Por eso, ¿qué estás mirando? ¿Qué miras cuando en la noche cuando nadie te ve? ¿Qué miras? Ah, bueno, ella mira la novela, ¿no? Pero todo eso está más dentro. Hay un dicho que dice, todo entra por los ojos. Claro, esa es la ventana del alma. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, cuida lo que ves. Cuida lo que estás mirando. Ahí está. Esta es la época de ella, ¿no? Cuidadito los ojitos, lo que miran, cuidadito, claro. Entonces todo esto está reflejando tu aspecto interior de la persona y esto es sobre lo que es la relación de Dios con el cristiano. Ahora, interesante es el capítulo 7, porque en el capítulo 7 ya viene la conclusión que habla cómo tú puedes, tus relaciones con los demás, como cristiano. Entonces habla ahí, juzga, el 20, el 17, está dos cosas, ¿no? Que tú no tienes que hacer a otro lo que no quiere que te hagan a ti, ¿no? ¿Cómo conocemos un cristiano verdadero? El 15 dice por sus frutos. Y esto es fuerte porque nuestro Señor Jesucristo dice que hay gente que va a venir en el último tiempo y le va a decir, Señor, hicimos esto, lo otro, y dice, no te conozco, ¿no? Y termina en el capítulo 24 cuando dice, todas estas cosas que yo les he dicho, todas estas cosas que yo les he enseñado, si ustedes no las practican, si ustedes no las internalizan, si ustedes no lo llevan eso a su vida cotidiana, entonces yo lo voy a comparar a un hombre insensato. Pero si ustedes lo hacen, si ustedes lo practican esto, entonces ustedes están siendo un hombre sabio, que está construyendo su vida sobre la roca fuerte. Si ustedes no hacen esto, y simplemente lo tienen como un conocimiento más en la mente, entonces ustedes estamos actuando como insensatos.
Fíjese, así es nuestro Señor Jesucristo de severo. Si cumples, eres sabio. ¿Ah? Claro, ahí termina, pues. Mateo 7 es la final. Esta es la constitución del reino de Dios. Esta es la constitución del reino de Dios. Y sobre esto está basado toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto. Sobre esto es lo que se basa la ética cristiana. La ética cristiana está basada sobre esto. La moral cristiana está basada sobre esto. Y por eso John Stott lo dice, la contracultura cristiana. Que no tenemos que estar en contra de esta cultura que nos pervierte, que nos mete ideas, que nos dice esto está bien, esto está mal, pero sin tomar en cuenta el patrón de la ley de Dios. ¿Por qué ustedes creen que cuando los congresistas juran, ¿qué le ponen? Un crucifijo y qué más? Y le ponen su mano, ¿no? Jura usted por Dios y por la plata. No. Jura usted por Dios. Así dijo un congresista, claro. Juro por Dios y por la plata, dijo, mira. Pero por una parte fue sincero. Fue sincero, claro. Era verdad, pues. Claro. Fue sincero, porque él dijo, yo voy a entrar aquí por la plata. Claro, sí, conciencia. Su lengua lo traicionó. Entonces, ellos le dicen, no, juro usted por Dios y por la patria, y ponen su mano acá en la Biblia, cumplir, ¿no? Respetar y cumplir los santos evangelios. Y ellos dicen, sí. ¿Por qué es que se hace eso? ¿De dónde salió eso? ¿Quién dijo que así se debe hacer? La ley general, la ley de Dios. ¿Cómo fue esto? ¿Qué le dije yo al principio? ¿De dónde vienen los valores occidentales del cristianismo? El cristianismo hizo una revolución en todo el mundo que cambió toda la ética filosófica de los griegos, cambió toda la ética legal de los romanos, cambió totalmente eso. Y se impuso el cristianismo como la norma de vida y de práctica que todo hombre occidental debería practicar. Y entonces a todos se les decía, jura usted por esto, sí, ya pon tu mano acá. Y le decían que tenían que obedecer y respetar estos principios, porque este era el patrón. Esto era el patrón. Y que de ahí iban a derivar todas las demás leyes, pero esto era el patrón. Y por eso es que la sociedad occidental fue una sociedad próspera, fue una sociedad que cambió los principios y valores para que nosotros vivamos ahora así. Lamentablemente, el relativismo se ha metido en muchas legislaturas y está cambiando esto y está pervirtiendo lo que antes era el cristianismo como patrón, ahora ya no, ahora todo es relativo. El mundo occidental, cuando empieza primero con el enciclopedialismo, que fue en el siglo XV, comenzó ellos a tener la Biblia como el más alto concepto. Y que la Iglesia Católica se opuso a eso. ¿Por qué se oponía? Porque no quería que la Biblia entrara, que lo tuviera cualquiera, sino solo los curas. Hasta que vino la Reforma. Y la Reforma sacó a la luz la Biblia. Y entonces ya todo el mundo tenía acceso a la Biblia. La Biblia estaba al alcance de todos los pueblos. Y entonces cuando los pueblos comenzaron a leer y a ver todo lo que Dios decía y cómo, entonces nuestras sociedades comenzaron a cambiar y a ser más justas, más legales, a tener más amor unos a otros, a luchar por el bienestar del prójimo. Porque mientras yo hago el bienestar de ustedes, yo también me beneficio. Porque esto es recíproco. Entonces, ahí empezó el progreso y el desarrollo de la sociedad occidental. En cambio, mira los árabes, ¿cómo se han quedado ahí? ¿Cómo viven los árabes?
A excepción de algunos como Qatar, ¿no? que han hecho, ¿sí? Porque tienen plata, pero al final son, como dije antes, un burro con plata, nada más. Pero la sociedad occidental no, porque la sociedad occidental crece y se desarrolla con el principio bíblico. Por eso es que en todas, en estos mismos Estados Unidos, ¿no le ponen ahí la Biblia? Aún Obama, que no compartía porque él es de raíces africanas, él puso la mano en la Biblia. Y en todos los países de Sudamérica, de Norteamérica y Europa se utiliza la Biblia como el patrón de leyes que derivan todas las demás. Eso es. El personal de salud, cuando también nos graduamos, Sí. nosotros hacemos el juramento ante la representación de cada profesión y también con la Biblia. Con la Biblia, ¿no? Sí, también. Mi esposo también lo hizo, o sea, en su graduación, pues. Sí, la Biblia está presente. La mayoría de carreras te ponen la Biblia. Ah, bueno, nosotros. ¿Por qué? Porque este es el patrón. ¿Se dan cuenta? Este es el patrón. Ahora, sería algo perverso que teniendo yo esta Biblia, no la cumpla, no la respete y no la practique. Sería igual que esos sinvergüenzas los congresistas que juran y después entran a robar nomás. Y sería igual también. Pero el cristiano no, porque el cristiano tiene el más alto concepto, que es la constitución de Dios. Y si todos viviríamos así, hermano, si todos respetaríamos esto, si todos haríamos esto, hermano, esto fuera un paraíso. Fuera un paraíso, hermano. Pero lamentablemente, pues, estamos en un mundo relativo. Pero ya, hagamos entonces la división, que eso es lo que hizo Jesucristo. A Jesucristo le dijeron, ¿dónde está el reino de Dios? A ver, dime, ¿dónde está el reino de Dios? Y él dijo, el reino de Dios entre vosotros está. ¿Y por qué dijo eso entre vosotros está? Porque hay un pueblo, porque hay una sociedad y porque hay personas que viven el reino de Dios. ¿Y cómo viven el reino de Dios? Pues respetando sus leyes. Por eso el apóstol Pablo dijo, vosotros sois real sacerdocio, pueblo, este es un pueblo santo. Nosotros, la iglesia, somos un pueblo santo. Todos los cristianos somos un pueblo santo, llamados a ser santos, para proclamar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz. Por lo tanto, es imperativo en el cristiano vivir conforme a la palabra de Dios. Es imperativo actuar y practicar la fe cristiana de acuerdo a este libro. Si yo digo que soy cristiano y no vivo conforme a esto, pues soy un mentiroso o no soy cristiano. O me llamo cristiano nada más. O como Jesucristo le dijo a la iglesia de Sardis, tienes nombre nomás de ser cristiano, pero estás muerto. Tienes nombre nomás. Entonces, terminando esto, diríamos que el hombre es un ser moral porque Dios es moral y exige de la persona, por sus atributos comunicables, que sea moral. Entonces, la responsabilidad de todo cristiano es conocer la ley de Dios, la moral de Dios, y comenzar a internalizarla y practicarlo, hermano. Y entonces ahí vamos a vivir con justicia, aunque la gente sea injusta, aunque los demás vivan como le da la gana, pero yo soy La luz. yo no soy de este mundo. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Entonces vivo como el reino de Dios. Bien. Pregunta. Pregunta. Pero una pregunta, cuando Sí. dice por los frutos los conoceréis, ¿se refiere al fruto del Espíritu Santo? Sí, pero más que nada se refiere a la forma de vida del cristiano. Porque ese texto termina diciendo
Muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre, en tu nombre, pero Él les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, es que todo lo que ellos han dicho que han hecho es real. Ellos han predicado, ellos han sanado, ellos han echado fuera demonios, han hecho todo lo que es la práctica religiosa. Pero ¿con qué intención lo hicieron? Una motivación diferente. Exactamente, a él por eso le dice hacedores de maldad, porque la motivación con que ustedes hicieron eso no fue para agradar a Dios, no fue para que Dios se lleve la gloria. Ustedes hicieron todo eso para que los aplauden, para que ustedes troten a la gente como hacen esos milagreros ahí, para que sean vistos, para que les pongan en un altar a ustedes, para que le tomen fotos, le tiren pica pica. Para eso hicieron eso. Han hecho todo por maldad, fuera. Así hayan predicado, así hayan hecho demonios, así hayan hecho milagros, pero todo lo hicieron con una motivación incorrecta. Y esa motivación incorrecta es maldad. Porque ellos han llevado la gloria. Porque ellos han sido los que han usurpado la gloria que debe ser Dios, se lo han llevado ellos. Y entonces a eso es lo que dice hacedores de maldad. Porque lo han hecho con una motivación incorrecta. Por eso si yo vengo acá y les predico para que ustedes me aplauden, les enseño para que ustedes digan, hermano Walter, sí, y yo, eso. Soy un hacedor de maldad. Si yo el domingo voy a predicar, y lo voy a predicar para lucirme, para demostrarle cuánto sé, a demostrarle mi oratoria, ¿no? Y me pongo mi chaqueta nueva, y voy así, una fina estampa, y eso ahí en mi corazón, soy un hacedor de maldad. Cuidado, aquellos que tienen cargo. Pero cuando tiene cargo sale de su verdadero yo. Cuidado esos que tocan. A veces para que le luzcan. Hay que... Cuidado, porque lo estás haciendo para Dios o para que te vean. Lo estás haciendo para Dios o para que te aplauden o para que digan, oye, hermano, ¿cuánto caramba? Ese cómo toca. Si estás haciendo por eso, hermano, eres un hacedor de maldad, porque tus motivaciones no es agradar a Dios, no es honrar a Dios, sino es que a ti te vean. Eso es. Así que tengan cuidado. Cuando dice por su fruto lo conoceréis, es cuáles son. Porque yo puedo aparentar cosas buenas. Y todo el mundo decía, ay, sí, pero ¿cuál es la motivación de mi corazón? ¿Con qué motivación estoy haciendo eso? Muy bien, vamos a poner de pie entonces y... Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hemos abierto tu palabra y hemos visto, Señor, el patrón de tus leyes y la grandeza de tu amor y de tu misericordia, Señor, al vernos perdidos y esclavos del pecado y de una moral y una ética perversa, traernos a tu reino, Señor, y hacernos santos, para levantar un pueblo que represente tu nombre y que anuncie las verdades tuyas, Señor. Pero, Padre, somos tan débiles a veces que caemos, Señor, y no podemos cumplir tu palabra. Pero te pedimos a ti, oh Dios, que a través de tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Padre, nos des la fuerza necesaria para seguir adelante. A pesar de que caemos, a pesar de que pecamos, Señor, seguimos adelante firmes, Señor, y seguro, porque estamos en el camino correcto. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, amar al prójimo y amarte a ti sobre todo, Señor. Y que tú seas glorificado en nuestra vida. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Es en el nombre de Jesucristo que te adoramos y te bendecimos, Señor.
Amén.